Saludos, somos estudiantes de la Universidad Central del Este de la clase de Fisiopatología 2 con el Dr. Saúl Castro y le vamos a estar compartiendo unos datos e informaciones acerca de la diabetes. Este grupo está conformado por Saily Rijo, Rafaela Guerrero, Yosauri Rodríguez, Maribel Miguel, Cristian Moya, Johan Wells, Hobson Ortiz, Anthony Guerrero, Eduardo García y su servidora, Joali Guzmán. Yo le hablaré de la diabetes. La diabetes mellitus se define como un desorden metabólico de causas múltiples, caracterizado por la hiperglucemia crónica, asociada a alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se producen como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, de su acción o de ambas cosas a la vez. La hiperglucemia crónica propia de la diabetes se asocia con lesiones a lo largo del término disfunciones o fracasos de diversos órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Los síntomas, que suelen ser sed, poliuria, polifagia, pérdida de peso, entre otros, pueden estar presentes, pero no son específicos y a menudo faltan completamente. Diversos procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, desde la destrucción autoinmunitaria de las células B hasta la resistencia periférica a la acción de la insulina, aunque la base no es otra que la deficiencia en la acción de la insulina en sus tejidos diana. La clasificación. A medida que han progresado los conocimientos sobre los factores etiológicos de la enfermedad, se ha ampliado la lista de las distintas diabetes, lo que ha dado lugar a sucesivas clasificaciones. La última fue propuesta por el Comité de Expertos de la American Diabetes Association, o ADA. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 1 corresponde a la previamente denominada insulinodependiente o de comienzo juvenil y constituye del 5 al 10% de todas las formas de diabetes en el mundo occidental. Comprende la gran mayoría de los casos debido a la destrucción de las células B, que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Esta forma incluye los casos atribuibles a patogenia autoinmunitaria y algunos de etiología desconocida en los que no existe evidencia de autoinmunidad y que se clasifican como diabetes mellitus 1 idiopática. La forma autoinmunitaria se caracteriza por un inicio en general brusco, antes de los 30 años, tendencia a la cetoacidosis, ausencia de obesidad, evidencia de fenómenos autoinmunitarios en su etiología y asociación a otras enfermedades autoinmunitarias como enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, vitiligio, hepatitis autoinmunitaria, miastenia gravis, enfermedad celíaca y anemia perniciosa. Los factores genéticos son importantes y se han demostrado la asociación con algunos antígenos de histocompatibilidad. Se ha postulado otros factores ambientales como tóxicos, dietéticos, virus, nitritos, nitratos, nitrosamidas, vitamina D, gluten, cafeína y estrés. La velocidad de la destrucción de los islotes es bastante variable, rápida en algunos casos y lenta en otros, de modo que la cetoacidosis puede ser la primera manifestación, pero también en otros casos se mantiene una reserva funcional que previene esta complicación durante años. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 idiopática no tienen una etiología conocida y no existe evidencia de autoinmunidad. Pueden presentar insulinopenia grave y tendencia a episodios de cetoacidosis, aunque pueden alternarse con periodos de remisión completa. Los portadores de esta forma de diabetes en su mayoría son de origen asiático o africano. Tienen una carga hereditaria importante, pero no asociada al complejo HLA. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2, conocida anteriormente como diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, es la forma más prevalente de diabetes, a cerca del 90 al 95%, y el riesgo de desarrollarla aumenta,
entre otros factores con la edad, la obesidad y el sedentarismo. Resulta de la asociación de insulinoresistencia y secreción compensatoria deficiente de insulina, con posible predominio de uno u otro, aunque ambas condiciones son necesarias. Suele iniciarse de forma progresiva después de la cuarta década de vida, aunque en los últimos años existe un incremento notable en personas jóvenes e incluso niños. No tiende a la cetosis, aunque esta complicación puede desencadenarse en algunas circunstancias como estrés o enfermedades interrecurrentes. A menudo cursa con obesidad franca o cuando menos con una mayor proporción de grasa abdominal. Tiene pronunciada agregación familiar, causas múltiples y diferentes, la genética es compleja y no está totalmente definida. Este tipo de diabetes también es heterogénea. La etiología específica no es conocida y no hay una destrucción autoinmune de las células beta. Progresivamente se van identificando procesos patogénicos específicos y defectos genéticos que permitirán una mejor clasificación. Los pacientes permanecen a menudo sin diagnóstico y como consecuencia sin tratamiento durante años. Los síntomas son ausentes o se infravaloran, lo que pueden dar lugar a que algunos pacientes tengan complicaciones crónicas en el momento del diagnóstico. Otros tipos específicos. Bajo este nombre se considera otro tercer subapartado. Varias de estas formas se asocian con defectos monogénicos en la función de las células B y suelen comenzar en edades tempranas, generalmente a los 25 años. Una de ellas es el tipo MODY, en inglés Maturity Onset Diabetes of the Young, o diabetes del adulto joven. Se caracteriza por una alteración en la secreción de insulina con defectos mínimos de la acción de la insulina o sin ellos. Se hereda un patrón autosómico dominante y se han identificado varios hitos cromosómicos alterados. Las formas más comunes son las asociadas con mutaciones del cromosoma 12 y 7. Clínicamente no muestran un patrón homogéneo. Pueden verse desde formas leves, no cetóxicas, sin requerimientos de insulina, con pocas complicaciones crónicas, hasta formas graves que suelen asociarse más a la hiperglucemia. Se han descrito varias mutaciones mitocondriales asociadas a diabetes y sordera. Y como causas raras de diabetes se incluyen también las debidas a anormalidades en la conversión de proinsulina a insulina o a la producción de moléculas de insulina mutantes. Diabetes gestacional. Se trata de una alteración hidrocarbonada que es reconocida por primera vez durante la gestación, por lo que las mujeres previamente diabéticas que quedan embarazadas no deben incluirse en esta categoría. La International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups recomendó que las mujeres con alto riesgo diagnosticadas en la visita prenatal inicial recibían el diagnóstico de diabetes sin más. La diabetes gestacional propiamente dicha es la que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre de embarazo, mediante la prueba de la tolerancia a la glucosa oral. La diabetes gestacional a menudo revierte a la normalidad después del parto y complica aproximadamente el 7% de todos los embarazos, aunque esta cifra puede variar dependiendo de la población estudiada y de los métodos diagnósticos empleados. Características de riesgo incrementado para la diabetes. Tolerancia anormal a la glucosa mal, denominada también intolerancia a la glucosa. La tolerancia normal a la glucosa es una situación intermedia entre la normalidad y la diabetes. Los individuos con TAG presentan enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, alteraciones electrocardiográficas y dislipidemias. Un porcentaje variable de estos pacientes evolucionan hacia una diabetes clínica, pero una proporción notable no progresarán o incluso pueden volver a la normalidad. Glucemia de ayuno anormal. Esta situación conocida con las siglas GAA es también intermedia entre la normalidad y la diabetes, pero con la consideración solo de la glucemia en ayuno.
Son personas que suelen permanecer prácticamente euglucémicas en su vida diaria, por lo que pueden tener hemoglobina glicada normal o cercana a lo normal. Al igual que la TAG, la GAA se asocia con obesidad, especialmente abdominal o visceral, dislipidemia e hipertensión arterial. Existen criterios que deberían utilizarse para seleccionar a aquellas personas asintomáticas en riesgo de tener TAG, GA o diabetes mellitus. Principalmente las personas con sobrepeso u obesidad, las pertenecientes a algunos grupos étnicos o que con factores de riesgo adicionales para diabetes mellitus, principalmente entre los mayores de 45 años, en prevalencia. La diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuentes en la clínica humana. Se estima que en el mundo supera el 8% de la población adulta, aunque existen notables diferencias entre determinadas zonas geográficas y sobre todo entre individuos de ciertos grupos étnicos, como los indios americanos del sur de Arizona, los indígenas nativos del sur y del norte de México. La prevalencia ajustada por edad y sexo es muy diferente entre ambos grupos. La prevalencia de diabetes aumentada con la edad, a modo de ejemplo, Estados Unidos es el 0.25% entre los menores de 20 años, del 4 al 1% entre los individuos de 20 a 44 años, del 16 al 2% entre los individuos de 45 a 64 años y del 25 al 9% en las personas mayores de 65 años. Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia continúa aumentando como consecuencia de varios factores, como mayor longevidad de la población, los rápidos cambios culturales y sociales, la urbanización, los cambios en la dieta, el progresivo incremento de la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo, que puede ser un factor importante por su contribución a la producción de insulinoresistencia. Fumar puede ser considerado como un factor de riesgo modificable de la diabetes mellitus tipo 2. Según The EPIC Interact Study, en poblaciones europeas, un factor que condiciona su prevalencia es el origen étnico, de modo que algunos grupos tienen cifras muy elevadas, como los individuos de raza negra. Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes en general tipo 1 y tipo 2 se encuentra en rápido crecimiento en niños y adolescentes en muchos países. 3 proyectos internacionales han sido fundamentalmente creados con registros con definiciones estandarizadas, formularios para la recolección de datos y métodos de valoración. En ellos se comprueba que la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 en la infancia crece en muchos países del mundo, alrededor de un 3% anual. Y además lo hace especialmente entre niños de más corta edad. Se calcula que alrededor del 79,000 niños de menos de 15 años desarrollan diabetes mellitus tipo 1 cada año. Y en todo el mundo existen unos 490,000 niños afectados. Patogenia. Desde un punto de vista pedagógico útil, la patogénesis de la diabetes mellitus se puede dividir en 2 grandes grupos. A, el tipo 1 o diabetes mellitus tipo 1, que incluye formas de diabetes asociadas a la destrucción inmunológica de las células B pancreáticas, y B, el tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2, que engloba las formas de diabetes no asociadas a procesos autoinmunitarios. Sin embargo, esta división es artificial, dado que la diabetes mellitus es un síndrome que engloba un grupo heterogéneo de enfermedades y que debido a los cambios ambientales relacionados con el estilo de vida, el incremento en la prevalencia de obesidad y asociación en los mismos individuos de factores de susceptibilidad genética para diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y MODY, produce formas híbridas de diabetes mellitus. Hasta aquí mi información, los dejaré con mi compañera para que les continúe diciendo. Saludos, mi nombre es Ailey
y le estaré hablando acerca de la diabetes. La diabetes tipo 1 es una forma de diabetes caracterizada por la destrucción inmunológica de las células B pancreáticas. Los factores relacionados con la destrucción selectiva de la célula B son predisposición genética, factores ambientales y respuesta autoinmunitaria. Los factores genéticos en la diabetes tipo 1 tenemos un componente genético muy importante. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en la población caucásica alcanza lo que es el 0,4%, mientras que en familiares de primer grado aumentan hasta un 6%, con variaciones según sea el familiar afectado, padre 3%, madre 5% y hermano 8%. La concordancia para gemelos homocigotos se sitúa en cifras cercanas al 40%. En los factores ambientales tenemos la discordancia, que es un 60% en gemelos homocigotos, el incremento progresivo en la incidencia de la diabetes tipo 1 y otras evidencias epidemiológicas indican la contribución de factores ambientales al inicio y durante el desarrollo de la diabetes tipo 1. Sin embargo, la identificación de agentes ambientales diabetógenos no ha tenido mucho éxito. Entre las influencias ambientales que potencian el desarrollo de la diabetes tipo 1 se han señalado las siguientes. Tenemos la hipótesis de la higiene, que esta postula la mayor incidencia de diabetes tipo 1 en países industrializados debido a la menor exposición a microorganismos. Esta hipótesis se apoya en evidencias generadas en modelos animales y más recientemente en humanos, donde se demuestra cómo la exposición a bacterias o sus productos que provienen del desarrollo de diabetes en modelos murinos y humanos. La microflora bacteriana podría tener un papel muy importante modulando la producción, metabolización y absorción de productos capaces de regular la respuesta inmunitaria innata para prevenir el desarrollo de diabetes. Tenemos los factores dietéticos, las proteínas de leche de vaca, preservantes, compuestos de nitrosos, se han relacionado con el desarrollo de la diabetes tipo 1, aunque existen evidencias epidemiológicas e inmunológicas para este efecto nutricional. Los datos derivados de estudios prospécticos son contradictorios y requieren confirmación. Los estudios epidemiológicos también se sugiere que las infecciones virales podrían aumentar el riesgo de diabetes tipo 1 en relación con mecanismos de mimétismo molecular y activación de la inmunitaria innata asociada a determinados alelos de predisposición. El desarrollo de diabetes tipo 1 se ha relacionado con el virus de Coxsackie-B4 y las infecciones por rinovirus e influenza. Otros factores patogénicos ambientales podría ser el estrés, las condiciones climáticas, exposición al sol y el descenso de concentraciones de vitamina D3 activa. El aumento en los requerimientos de producción y secreción de insulina en ocasiones de obesidad y de resistencia insulínica impone el estrés del retículo endoplasmático en la célula B y este acelera el proceso hacia su fracaso. Un factor que se debe tener en cuenta es que el incremento en la prevalencia de la obesidad infantil ha hecho que la diabetes tipo 2 sea ya una enfermedad infantil y que pueda contribuir a la aceleración en el desarrollo de la diabetes tipo 1. En los defectos genéticos raros causantes del estrés del retículo endoplasmático puede causar diabetes tipo 1. En resumen, no existen relaciones consistentes entre factores ambientales específicos y desarrollo de la diabetes tipo 1. Y los mecanismos moleculares mencionados son todavía especulativos. Una dirección nueva, no menos especulativa, sugiere que la predisposición a la hiperreactividad inmunológica pueda ser determinada por programación intraútero de los mecanismos de tolerancia inmunológica. En la respuesta autoinmunitaria tenemos que aunque la diabetes tipo 1 puede aparecer en el contexto de enfermedades autoinmunitarias complejas, la mayoría de diabéticos de tipo 1 tienen una alteración inmunológica restringida a la célula B pancreática y presentan
un HLA, que esto significa antígenos leucocitarios humanos de clase 2, que les confiere riesgo y autoanticuerpos. La patogénesis de diabetes tipo 1 es predominante de base genética inmunológica que indica el 19 de los 26 loci identificados mediante GWAS, que esto significa estudio de asociación del genoma completo, que estos se asocian a una respuesta inmunitaria independientemente de su etiología. La alteración inmunológica determinante de la diabetes tipo 1 requiere lo siguiente: la expansión de los clones linfocitarios autorreactivos T, que es CD4 y CD8, también la existencia de los linfocitos B productores de anticuerpos y la activación del sistema inmunitario innato para la destrucción de las células B. También tenemos la existencia de los linfocitos T autorreactivos, son fundamentales para la iniciación del proceso patogénico. Inicialmente, el páncreas es infiltrado por células dendríticas y macrófagos y poco después o simultáneamente se produce la llegada de linfocitos T desde los ganglios linfáticos próximos, que se inicia un proceso de amplificación con generación de nuevos autoantígenos y linfocitos T e infiltración de monocitos. Tenemos la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 tenemos un síndrome e incluyen formas de diabetes no asociada a procesos autoinmunitarios. La diabetes tipo 2 engloba un conjunto heterógeno de formas de diabetes primarias y secundarias con diversas alteraciones genéticas, metabólicas y clínicas. Para el estudio de la diabetes tipo 2 con complicaciones diagnósticas y terapéuticas es útil diferenciar dos grandes grupos: diabetes tipo 2 asociada a obesidad y diabetes tipo 2 no asociada a obesidad. Tenemos la diabetes tipo 2 asociada a obesidad, que son los factores genéticos. La forma más común de diabetes tipo 2 se asocia a obesidad en un 85% y tiene un marcado componente genético con una concordancia entre gemelos homocigotos del 80%, que llega hasta el 96% si se considera el estado de intolerancia hidrocarbonada. La concordancia entre hermanos gemelos monocigotos supera a la de disicigotos, lo que refuerza el carácter genético sobre la influencia del ambiente intrauterino. La diabetes tipo 2 tiene una herencia poligénica y requiere a la contribución de múltiples alelos diabetógenos. La contribución de cada variante al riesgo global es pequeña, a veces no claramente reproducible o variable según la población estudiada. Los alelos identificados hasta el momento no permiten explicar la predisposición genética a la diabetes tipo 2 y es muy probable que el efecto de los genes diabetógenos dependa de su interacción con factores nutricionales y ambientales. Mecanismos patogénicos: está que la diabetes tipo 2 está causada por la respuesta inadecuada de las células pancreáticas al aumento de la resistencia insulínica, típicamente asociada con obesidad, envejecimiento y sedentarismo. En un contexto de balance energético positivo y obesidad se produce la expansión y el almacenamiento de grasa en el tejido adiposo. Sin embargo, la acumulación excesiva de grasa puede llevar a la disfunción y el agotamiento de la capacidad del almacenamiento del tejido adiposo. La grasa que no puede ser almacenada en el tejido adiposo produce un efecto inflamatorio en este órgano. Se caracteriza por la infiltración de macrófagos que liberan citocinas y proinflamatorias que contribuyen al desarrollo de la resistencia insulínica, no solo en el tejido adiposo, sino también en órganos periféricos como el músculo o el hígado. Además de las citocinas, el fracaso de la capacidad de almacenamiento de grasa en el tejido adiposo hace que el exceso de lípidos se acumule de una manera etópica en el músculo, hígado y célula B.
Estos tipos celulares no están diseñados para almacenar nutrientes y en ellos la acumulación de lípidos, glicéridos y ceramidas, que son los que producen un efecto tóxico denominado lipotoxicidad, que contribuye a lo que es la resistencia insulínica y una disfunción mitocondrial. La resistencia insulínica disminuye la utilización de glucosa en el músculo y en el hígado, que aumenta la producción hepática de glucosa en relación con el aumento de la glucogenólisis y la glucogénesis secundaria, al aumento de lactato, glicerol, alanina y ácidos grasos libres. La célula B también se ve afectada por el efecto tóxico del exceso de lípidos y glucosa, un fenómeno conocido como glucolipotoxicidad y que contribuye al fracaso de la célula B. En este contexto, el exceso de nutrientes, lipotoxicidad e inflamación en tejido adiposo, músculo, hígado y célula B, el desarrollo de las manifestaciones específicas y el síndrome metabólico requiere y depende del grado de vulnerabilidad genética de los órganos metabólicos. Aquellos individuos con vulnerabilidad genética al insulto nutricional en la célula B serán más proclives al desarrollo de diabetes. Igualmente, la vulnerabilidad en dotación genética del músculo será fundamental en el desarrollo de la resistencia insulínica. En los defectos en el repertorio genético del hígado determinarán el desarrollo de hígado graso, resistencia insulínica y predisposición a la esteatohepatitis. Muchas gracias. Hasta aquí fue mi exposición y le voy a dejar ahora con mi compañera Maribel.